Y de regreso a su programa Biblia y Comunidad, estamos hoy abordando el texto que nos propone la liturgia para el próximo domingo, que es el texto de Lucas 14, versículo 1 y luego del 7 al 14. Estamos nosotros en la primera parte trabajando un poco la contextualización de esta perícopa que nos presenta el Evangelio, y el padre Juan Elías nos presentaba un poco la ubicación, el lugar y el día donde se genera esta narración, y nos presenta a Jesús en día sábado en la casa de unos fariseos, más bien de un líder fariseo, donde él se arriesga muy probablemente a hacer un ejercicio de conversión a uno de estos jefes fariseos, donde se nos presentan diversos tipos de situaciones y de personas que nos resalta el texto. Un elemento fundamental es que nos encontramos en una narración donde es invitado a un banquete, y en esta narración pues también hacen ver cómo estos líderes fariseos y estas otras personas que están ahí ponen atención a las acciones de Jesús, muy probablemente con alguna intencionalidad o de ponerlo a prueba o de hacerlo podemos decir como caer frente a la ley, y por esto hacen como cierto tipo de preguntas y cierto tipo de observaciones, en la misma narración. El texto que vamos a leer en el próximo domingo no nos trae expresamente los versículos del 2 al 6, sin embargo el padre Juan Elías nos hace la observación que esta parte donde nos presenta a una persona que sufre de hidropesia está ahí, y Jesús hace una pregunta justamente como para suscitar esta reflexión o esta comprensión también del texto, y nos aclara justamente como las características de esta enfermedad de una persona que sufre de esta retención, de líquido, y que no le permite generar una saciedad a su sed, y el hecho de estar tomando líquido pues hace que se ensanche y que muy probablemente no quepa en algunos espacios. Ya después el padre nos presenta la primera parte del texto, que es del 7 al 11, y nos presenta justamente cuáles deben ser como las actitudes de estos invitados. Vemos que insiste el padre en que hay unos legistas, hay unos líderes de los fariseos, y él observa con mucha perspicacia las acciones o las actitudes de estos invitados, y justamente a partir de ahí toma una enseñanza de Proverbios 25, 6 al 7, y los pone también los contextualiza frente al ejercicio mismo que están viviendo en ese momento de la boda, que es no colocarse del banquete, y es no colocarse en los primeros sitios para no ponerse ellos ni de pronto en una mala actitud de ser sacados de esos primeros puestos, o de poner también a quien realiza el banquete, de tener que sacarlo de esos primeros puestos. Y aquí nos hacía énfasis el padre en la última parte de la primera parte del programa, es cómo Jesús quiere hacer una especial atención a la actitud de la humildad, y cómo también nosotros, dentro de esta experiencia de ser creyentes y de ser cristianos hoy, pues también es como no ensanchar nuestro corazón, de no vanagloriarnos, de no estar de pronto en esta actitud de gran ego hacia nosotros mismos, sino que Jesús, a partir de estas enseñanzas, busca una transformación interior, una transformación del corazón, para que dejemos esa vanagloria, bajemos, podemos decirlo en términos actuales, bajemos un poquito nuestro ego, y también podamos darle el puesto a que otros se merecen en la vida de la comunidad. Padre, no sé si me quedó algo por ahí entre el tintero. No, Ivonne, has hecho una maravillosa síntesis. Veo que has estado, como todos los oyentes, muy atenta al itinerario que hemos seguido en estas líneas que nos ayudan a comprender el texto del Evangelio del próximo domingo. Muy bien, muchas gracias.
No, padre, a usted, padre, a mí me surge una inquietud, le decía yo finalizando la primera parte, y es cómo nosotros también, digamos que nuestra sociedad en la actualidad, pues tiene no sé, tiene una actitud, una dimensión también como muy individualista, muy personalista, digámoslo de esta manera, donde nosotros se nos presenta en todos los ámbitos de la vida que somos los primeros y que primero yo y que tengo que hacer las cosas por mí. ¿Cómo podemos nosotros también entender esta primera parte del texto frente a una sociedad que nos bombardea, unos medios de comunicación que nos bombardea, un ámbito laboral que nos bombardea permanentemente, en que yo tengo que ser el protagonista en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Donde se nos presenta el éxito, donde se nos presenta, digamos, como la supremacía frente al otro? ¿Cómo poder entender también el mensaje que esta primera parte del texto nos tiene para nosotros hoy creyentes del siglo XXI? Bueno, mi querida Ivonne y queridos oyentes, a ver, yo estaba justamente hace un momento diciendo que San Ignacio de Loyola buscaba en la práctica de sus famosos ejercicios espirituales hacer descubrir a los practicantes de dichos ejercicios cómo todo apostolado debe cultivar, debe formar en el corazón de los creyentes a la virtud de la humildad. Y después quería agregar este detalle que creo que responde a la pregunta que Ivonne nos acaba de hacer y que nos ayuda a todos a comprender y aplicar a nuestras vidas los versículos 7 a 11 del texto del Evangelio de este domingo. Hay como dos banderas en el camino, en el itinerario espiritual del creyente, bueno, y de todo ser humano en general. Y esas dos banderas están impulsadas, están sostenidas, están movidas por tres actitudes cada una que uno las elige en la vida. La primera bandera está sostenida en la humildad, en el sentido de la pobreza y en el sentido de la simplicidad. Pobreza, humildad, simplicidad, que podemos cultivar en todos los órdenes de la vida, en el trabajo, en el estudio, en la vida social, en la vida de familia. Si esta primera bandera marcada por esas tres actitudes de pobreza, de humildad, de simplicidad, se cultivan, se cuidan, bueno, logramos los creyentes formar en el corazón actitudes que nos permiten caminar por el sendero del bien, caminar de una manera correcta, y eso nos convierte en hijos e hijas de Dios que realizamos la voluntad del Padre Celestial. En cambio, si nos dejamos arrastrar, como Ivonne hace un momento maravillosamente nos ayudó en la comprensión al hacer el planteamiento que la llevó a ella a formularme esta pregunta, si nos dejamos llevar del mundo que nos propone todo el tiempo, riqueza, vanagloria, soberbia, en una palabra, estas tres cosas nos invitan a aparecer siempre en el primer lugar, a colocar por encima de todo nuestro afán de yoísmo, primero yo, segundo yo y lo que sobre también para mí, pues podemos caer en el camino equivocado, en el camino de la perdición, en el camino que nos aleja de la amistad auténtica con Dios, con nuestros semejantes, con nuestra casa común, con la creación. En últimas, para responder al planteamiento, a la pregunta hecha por Ivonne, necesitamos cultivar en nuestra vida de una manera muy atenta y muy cuidadosa la primera bandera, la bandera de la pobreza, de la humildad, de la simplicidad interior, que es muy diferente, sin duda, a someternos, a dejarnos minusvalorar en nuestros valores,
en las cualidades que tenemos en la vida. No, son cosas muy diferentes. Se trata, por el contrario, de poner con tranquilidad, con serenidad, con profunda alegría cristiana, todas las cualidades y valores que mi Dios nos ha regalado al servicio de nuestros semejantes, sin buscar premios, honores, reconocimientos, que es en últimas la advertencia muy seria, muy severa que Jesús le quiere hacer a aquellos invitados que encuentra en aquella fiesta, en aquel banquete, al cual también él ha sido invitado. Ok, Ivonne, ¿podemos seguir? Claro que sí, padre. Es muy interesante esto porque creo que nos permite a nosotros también poner atención frente a ciertas, ciertas cualidades del cristianismo que estamos perdiendo justamente por estar en una sociedad como tan... que valora tanto más bien la individualidad y no la comunitariedad de cada uno de nosotros. Padre, ¿cómo vamos a finalizar en esta comprensión más bien del texto? Bueno, Ivonne, entonces nos queda la segunda parte de nuestro texto, que son los versículos 12 a 14. Voy a proclamar entonces esos versículos 12 a 14 y luego doy algunas pistas para la comprensión de los mismos. Al que lo había invitado le dijo: cuando des un banquete o una comida, no llames a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y esa será toda tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Los versículos 7 a 11, Jesús los dedicó a darle un mensaje a los legistas, a los líderes de los fariseos que estaban allí, que habían sido invitados y que habían ocupado los primeros puestos. En cambio, estos versículos 12 a 14, Jesús los dedica de manera especial a aquella persona que lo invitó al banquete, a la fiesta. Y aquí encontramos unos detalles muy particulares, muy dicientes. El versículo 12 nos menciona los amigos, los hermanos, los parientes, los vecinos ricos. Jesús le dice a quien le invitó: cuando des un banquete, a ellos no los convides. ¿Cuál es, podríamos preguntarnos, la razón de eso? Bueno, la podemos explicar así rápidamente de la siguiente manera. Con los amigos ya existe una cercanía, una dulce recompensa que es aquella, digámoslo así, de la amistad, de la caridad, del amor correspondido. Con los hermanos y los parientes estamos en el nivel de la relación de la propia carne y de alguna manera ese interés particular ya está ahí presente. Con los vecinos ricos, bueno, hay la esperanza del intercambio, de la recompensa, de que te inviten. La lógica de Jesús es ilógica, y eso lo entendemos yendo al versículo 13. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Bueno, se trata de los marginados de la sociedad, de aquellos, para emplear una enseñanza, una categoría muy frecuente en el lenguaje evangelizador del Papa Francisco, de aquellos que viven en las periferias de la sociedad, en las periferias de la humanidad. Llama la atención profundamente el detalle, y es desafiante, como Ivonne nos decía al comienzo, tras la proclamación del Evangelio. Porque cuando hablamos del término banquete, de una fiesta, en nuestra comprensión convencional, cotidiana, banquete nos hace pensar a una reunión social destacada, reconocida, donde invitamos a personas que pueden llevar
regalos que pueden corresponder a la invitación. He dicho que la lógica de Jesús es ilógica porque dice, bueno, cuando tú des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos, 4 categorías marginales de la sociedad. Jesús ya conoce muy bien que entre los seres humanos, no solamente entre los legistas, entre los líderes de los fariseos, en la mente y en el corazón de aquel que le invitó al banquete, no existe esa sensibilidad, ese sentimiento de invitar a este tipo de personas. Ahí está la ilógica de Jesús, que es ilógica transformadora. Porque en el fondo, lo que está pidiendo es que aquello que convencionalmente pertenece al patrimonio establecido del comportamiento de las personas sea transformado en beneficio, en favor de aquellos que normalmente no son reconocidos. Y notemos que para acentuar esa enseñanza, el texto se cierra con una bienaventuranza sorprendente. Dichoso serás porque no te pueden corresponder, no te pueden recompensar. Tu recompensa será en la resurrección de los justos. Es una bienaventuranza un tanto extraña, pero verdadera. Porque al final de cuentas, en este evangelio, Jesús quiere llevar a todos sus oyentes, no solo a aquellos que estaban allá en aquel banquete, en día de sábado, sino a todos los oyentes del evangelio a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, a descubrir que la humildad en todas las realidades de la vida, también en lo social, toca todas las verdades, toca todas las personas, que no hay escape para nadie. Si queremos adherirnos como verdaderos discípulos y discípulas del Señor, a esta enseñanza, a esta pedagogía de la humildad. Muy bien, mi querida Ivonne, estas son las pistas básicas. Nos quedan unos minuticos, no sé si tú tienes algo que agregar, algún comentario, alguna pregunta rápida que podamos contestar. Padre, a mí me quedan muchas preguntas, pero es que el tiempo en radio se nos va volando y aquí ya empiezan a hacernos ojitos de que tenemos que empezar a cerrar el programa. Pero me parece supremamente interesante, Padre, esto de que nos plantean estos últimos 3 versículos, porque creo que ahí también juega toda una dinámica del gusto, ¿no? Del gusto de las personas, de compartir con las personas que nosotros amamos y que para nosotros tal vez de pronto es una actitud muy, muy sencilla, muy fácil poder ofrecer un banquete, poder saciarnos, porque también pues asocio más bien el tema del banquete con ese saciarnos, no solamente pues físicamente, sino también espiritualmente, emocionalmente, con las personas que nosotros queremos, con nuestros amigos, vecinos o con esas personas que suscitan en nosotros un interés. Sin embargo, la saciedad que nos presenta la última parte, o la última parte del texto, pues es una saciedad superior, ¿no? No es solamente una saciedad física, emocional, afectiva, ¿cierto? Sino que es realmente una saciedad, lo podríamos llamar así, Padre, en la fe, una saciedad espiritual que nos permite también comprender más allá, digamos, como de un acto externo de poder ofrecer un banquete, es toda como una experiencia mesiánica, ¿no? Toda una experiencia también de esperanza en la resurrección que nos va a llevar también a tener otro tipo de alegrías, de experiencias distintas también, pudiendo apoyar a todas estas personas que están necesitadas, ¿no? Hoy de pronto en nuestra sociedad tenemos muchos pobres y pobrezas no solamente, digamos, materiales, sino otro tipo de pobrezas, pero también hay otro tipo de necesidades, ¿no? Otro tipo de lisiados, otro tipo de cojeras, otro tipo de cegueras, que también tenemos que estar atentos hoy y hacer eco a toda
esta experiencia del cristianismo que nos lleva a entender también un poco como todos estos signos de los tiempos en los que estamos viviendo permanentemente. Padre, ¿qué podemos hacer? Nos quedan 2 minuticos. ¿Qué podemos hacer hoy también para poder estar atentos a estas necesidades y poder también saciar estas necesidades de nuestros hermanos que esperan también de nosotros tanto? Querida Ivonne, en lo que acabas de decir, ya te has adelantado un poco aquello con lo cual yo quiero concluir esta reflexión, este espacio de preparación para vivir el domingo en nuestras comunidades y en nuestra experiencia de discípulos y discípulas del Señor. Y es que en realidad el texto toca más allá que esas realidades materiales, toca esas realidades, esas sensibilidades del alma, del corazón, de la mente, del sinsentido, del vacío, en medio del cual seguramente conocemos que viven muchas personas, los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos de nuestra sociedad. No son solamente en sentido material, sino sobre todo hay muchos pobres, lisiados, cojos, ciegos en el alma, en su vida interior. Y por eso hay una gracia especial, una virtud que necesita ser cultivada intensamente en nuestros días, en nuestras comunidades, en los diversos grupos y movimientos, en los diversos ámbitos, incluso donde no se ventila, donde no se pronuncia esta palabra del Evangelio por las razones que sea. Necesitamos trabajar todos en nuestra vida, en el día a día, para hacer que la humildad nos torne sensibles en los sentimientos más profundos hacia aquellos más necesitados, hacia aquellos que pasan a través de esas periferias existenciales tan dolorosas, tan fuertes, tan marcantes. Vivir la humildad con esta experiencia de poder transformar nuestras vidas y hacer posible una experiencia realmente de saciedad para todos los que nos necesitan. Los dejamos a ustedes con esta reflexión y con esta inquietud para celebrar de acuerdo a lo que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Padre Juan Elías, mil y mil gracias por todas estas enseñanzas, y a todos ustedes mil y mil gracias por estar en sintonía en este su programa Biblia y Comunidad. Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Un Minuto para poder leer nuestra realidad a la luz de la Sagrada Escritura. Hoy, como todos los viernes, vamos a hacer la reflexión del Evangelio que nos propone la liturgia para el próximo domingo. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que vayan tomando su texto bíblico y lo abramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, que es desde allí donde vamos a iniciar la reflexión de este día. Para poder profundizar y ahondar en este texto bíblico, nos está acompañando hoy el Padre Juan Elías. Padre, bienvenido. Muy buenas noches, Ivonne. Muy buenas noches para todos los fieles oyentes de la emisora Minuto de Dios 107.9 FM Estéreo. Es una gracia, una bendición, una profunda alegría poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra que nos prepara para vivir bien, para celebrar con dignidad, con profundidad espiritual el próximo domingo. Qué gran alegría, Padre, que nos acompañe esta noche en el programa y nos ayude justamente a dinamizar esta palabra en nuestra vida, a darle fuerza también a este mensaje que la liturgia nos propone, y sobre todo, Padre, que nos ayude usted también a encontrar esas rutas de comprensión del texto bíblico. Le propongo, Padre, si hacemos una lectura general del texto y ya después usted nos da esas pautas. Ok, Ivonne, proclamemos entonces el texto del Evangelio del próximo domingo, domingo 22 del tiempo ordinario ciclo C. El texto, Lucas capítulo 14, versículo 1 y luego los versículos 7 a 14. El texto dice lo siguiente. En sábado,
Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan olvidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cededle el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, un texto bastante fuerte también a veces para nosotros que nos gusta ocupar siempre los primeros puestos. Bueno, parece que cuando paso a través de este espacio de la emisora Minuto de Dios, me buscan ese tipo de textos. Padre, debe ser que usted tiene un mensaje muy claro que decirnos también a todos nosotros. Muy buenas noches para cada uno de los oyentes de la emisora Minuto de Dios. Es una alegría, es una gracia poder estar una vez más con ustedes partiendo el pan de la palabra. Bueno, aquí estamos para que nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes se dispongan, se preparen de la mejor manera para celebrar el domingo número 22 del tiempo ordinario ciclo C que nos aprestamos a vivir. Hemos escuchado el pasaje del Evangelio correspondiente a este domingo, tomado del capítulo 14 de San Lucas, el versículo 1, y luego los versículos 7 a 14. Bien, yo quisiera rápidamente situar en nuestro texto. Estamos con San Lucas ya desde hace varios domingos en la liturgia de la Iglesia Católica, proclamando aquellos textos que nos ponen en el itinerario de Jesús, camino a Jerusalén. Lucas, a diferencia de San Marcos y a diferencia de San Mateo, le dedica una sección narrativa bastante extensa, exactamente desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 28, para contarnos, o mejor, para invitarnos a subir, a caminar con Jesús hacia Jerusalén. Bueno, para Lucas esto tiene un interés particular. No se trata simplemente de un viajar, de un pasear, diríamos, a la ciudad santa de Jerusalén. Se trata en realidad de mostrarnos cómo Jesús, movido interiormente, se pone en camino hacia la ciudad santa para realizar la voluntad del Padre Celestial. Su éxodo allí en Jerusalén realizará todo. Y en ese camino le va a dar a sus seguidores, a sus discípulos, disposiciones, exigencias e indicaciones para la misión. Podemos decir que se trata, la subida de Jesús, según la manera como Lucas nos cuenta, la subida de Jerusalén es una escuela de discipulado misionero. En ese marco está el texto del Evangelio de este domingo. Después de indicarnos que Jesús se pone en camino, Lucas nos muestra en la primera etapa de ese camino la manera como Jesús le indica a sus discípulos las condiciones para seguirlo, exactamente desde 9:57 hasta 13:21. Luego, en una segunda parte de esta sección literaria, desde 13:22 hasta 17:10, Jesús
nos da los rasgos propios del discípulo, de la discípula y de la comunidad de creyentes. Y en la tercera parte, es decir, desde el capítulo 17:11 hasta 19:28, Jesús le indica a sus seguidores y seguidoras cómo es la realidad de la presencia del reino de Dios entre los hombres y mujeres para la humanidad. Pues nuestro texto está situado en la segunda parte, cuando Jesús presenta los rasgos propios del discipulado y de la vida de la comunidad. Es muy importante que tengamos en cuenta ese detalle para saber dónde estamos, ¿verdad, querida Ivonne? Claro que sí, padre. Creo que esto es muy importante también para poder comprender lo que el texto nos dice, ¿no? Ya digamos que ya nos venía preparando la liturgia en esta primera parte, ¿cierto? De esas características, y ahorita mirar justamente cómo debemos ser nosotros. Creo que ahí nos presenta también justamente ese itinerario de cómo debemos prepararnos para hacer realidad esas características del reino a partir de la propia vida. Entonces, padre, estamos atentos a todas sus enseñanzas. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Si tomamos el texto ya de cerca, podemos notar que el versículo inicial, 14:1, nos ubica, nos contextualiza. El versículo dice: sucedió que habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos lo estaban observando. Es un sábado, Jesús va a casa de un fariseo, ha sido invitado a cenar y allí se encuentra con otros representantes de los fariseos. Digamos así que el esfuerzo que aquí Jesús realiza tiene una particularidad. Jesús se arriesga a la empresa más ardua probablemente de su misión, de su tarea evangelizadora, como decimos nosotros hoy en día. Se arriesga a intentar convertir a uno de los jefes de los fariseos. Debo hacer una anotación. Puede ser que en nuestra mente y en nuestros corazones mantengamos todavía esa concepción, esa comprensión de que todos los fariseos eran hipócritas, que vivían con una actitud doblez. En realidad, ese es un juicio sobre el cual debemos ser cuidadosos, como ocurre en todas las sociedades, como nos pasa también a nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios. Podemos encontrar diversos tipos de personas. Hay personas auténticas, reales, profundamente generosas, de actitud transparente. Pero también podemos encontrar personas que viven con muchos gestos de apariencia, así exteriormente no lo podamos percibir. Hay que ser cuidadosos en ese juicio de señalar como fariseos opuestos abiertamente a Jesús a todos los fariseos, y basta que pensemos un poco en la misma actitud que nosotros podemos tener. Bueno, va a la casa de uno de los fariseos. Ha sido invitado a un banquete. El escenario, pues, es el de un banquete. Y allí hay otros líderes de los fariseos que están atentos. Eso nos permite decir que muy seguramente estaban al acecho, lo observaban para encontrar cómo tenderle una trampa. Hay un detalle que yo debo agregar antes de ir a los versículos siguientes y que no lo leemos en el Evangelio de este domingo. Son los versículos 2-6. Allí hay un detalle bastante interesante. Se nos cuenta que Jesús se dirige a los legistas y a los fariseos haciéndoles una pregunta. Y la pregunta es bastante fuerte. ¿Es lícito curar o no en sábado? ¿Okay? Había allí en el lugar un hombre, el Evangelio nos dice en el versículo 2, un hombre hidrópico.
Bueno, yo me voy a detener un instante en ese detalle del Evangelio porque me parece que resulta clave para la comprensión del texto. Una persona que padece la enfermedad de la hidropesía, que es hidrópica, es una persona que acumula el líquido en su organismo, particularmente en el estómago. La acumulación de ese líquido en el estómago produce en la persona que padece esta enfermedad una sensación muy fuerte de sed y la necesidad de tomar, de beber bastante líquido. ¿Qué efecto produce en el cuerpo de la persona, especialmente en el estómago? Una acumulación que hace que se infle. Teniendo esa necesidad de saciar su sed, beba y beba, y eso hace que pues se infle de tal manera que la persona prácticamente se va inflamando y con el pasar del tiempo en práctica ya no puede pasar por ninguna puerta, como si se fuera engordando a tal punto que eso se vuelve imposible. ¿Por qué resulta este detalle importante para entender lo que sigue en el Evangelio? Porque de ese trasfondo, que es una realidad, Jesús va a deducir las enseñanzas con las cuales Él quiere tocar la mente y el corazón de su auditorio, de sus destinatarios en este caso. Bien, entonces continúo. Los versículos 7 a 11, que me voy a permitir ahora una vez más proclamar, constituyen la primera parte de la enseñanza que Jesús deduce a partir de esa pregunta que les ha formulado allá de manera, podríamos decir, irónica a los legistas y a los líderes de los fariseos que están presentes en aquel banquete. Ahí Jesús les plantea unos desafíos muy fuertes. El texto dice: al ver que los invitados elegían los primeros puestos, les dijo esta parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, porque puede haber otro invitado de más categoría que tú, y al llegar, el que los invitó a los dos puede decirte: deja el sitio a este, y entonces vas a ocupar avergonzado el último puesto. Cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los comensales que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Bueno, los destinatarios aquí en esta primera parte del texto, después de la introducción que nos ha regalado el versículo 1 del capítulo 14 de Lucas, los destinatarios de esta primera parte, es decir, de los versículos 7 a 11, son los invitados, entre los cuales se encuentran legistas y líderes de los fariseos. El detalle particular es la perspicacia con la cual Jesús observa atentamente el comportamiento de ellos al llegar al banquete, y a partir de esa observación, Jesús, pedagógicamente podemos decir, les ofrece una invitación a reflexionar sobre su comportamiento. Uno puede decir así rápidamente, como una deducción que nos viene a partir de un primer encuentro con el texto, que la gran enseñanza, que la gran virtud que está de fondo es la invitación a la humildad. Y de hecho, no podemos negar que esta es la clave de lectura de esta primera parte del Evangelio de hoy. Sin embargo, si tenemos en cuenta el texto de la primera lectura que escucharemos el próximo domingo, tomado del libro del Eclesiástico en el capítulo 3, los versículos 19 a 21 y luego los versículos 30 y 31, hay que descubrir cómo
Muy probablemente, si bien es cierto que en el trasfondo está la invitación a la humildad, Jesús en realidad tuvo más en cuenta para comenzar su enseñanza, su pedagogía hacia los líderes de los fariseos que estaban allí presentes, un pasaje lindísimo, un proverbio que encontramos en el libro del mismo nombre, Proverbios capítulo 25, los versículos 6 y 7, donde leemos: nunca te sientes en el lugar de los grandes, porque es mucho mejor que te inviten a subir que ser humillado ante los nobles. Este proverbio, este machal, como se dice en hebreo, en realidad nos pone en contacto con una práctica del mundo oriental de la época de Jesús y todavía en uso actualmente. No era norma de cortesía, no era comportamiento social de buena educación al llegar a un banquete al cual se había sido invitado, irse a ocupar los primeros asientos, las primeras filas, las primeras poltronas. Era norma de cortesía, de educación elevada, de detalle educativo, de caballerosidad, podríamos también decir, procurarse los puestos más retrasados, los últimos puestos. Jesús evoca esa práctica cultural, social del mundo oriental para invitar a una transformación en el comportamiento, en la conducta. Les dice: no te pongas en el primer puesto, porque puede ser que haya otros invitados más reconocidos, más importantes, y bueno, quien te invitó, quien organizó el banquete, la fiesta, se vea en la situación penosa de acercarse a ti y decirte: por favor, levántate y vete un poco más atrás. El detalle es bastante fuerte, es bastante significativo. Por un lado, debo decir que Jesús está invitando a una transformación, no simplemente de una conducta, de un comportamiento social, sino que está invitando a una transformación del corazón, a una transformación interior. Recordemos que toda persona con la enfermedad de la hidropesía se hincha, se inflama. Pues Jesús deduce, a partir de ese trasfondo, de esa realidad, una enseñanza muy fuerte. Quien procura los primeros puestos, los puestos de honor, de privilegio, puede estar afectado por la enfermedad del corazón que se infla, que se llena de vanagloria, que está afanada por alcanzar, por ser reconocida por los demás, que tiene ínfulas de protagonismo, de deseos de posesión, de poder, de aparecer. El detalle es fuerte, ciertamente, porque esa conducción, esa enseñanza pedagógica de Jesús está tocando las fibras más interiores de esos primeros destinatarios de esta unidad narrativa del Evangelio del domingo, de los versículos 7 a 11. Le está hablando directico al corazón. Utilicemos una expresión que entre nosotros seguramente todos la podemos entender. Está disparando, está flechando el corazón de sus destinatarios iniciales, de quienes han llegado al banquete. Y de hecho el versículo 11, con el cual se cierra esta unidad, dice: todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humille será ensalzado, para hacerles notar que la vanagloria, el afán de protagonismo, el deseo de aparecer, de ocupar los primeros puestos, no es exactamente la mejor actitud, la mejor virtud para alguno
que quiere madurar, que quiere crecer en la experiencia discipular, siguiendo el evangelio que Jesús ha enseñado, que Jesús ha comunicado. Al decir esto, me viene a la mente una enseñanza de un grande santo de la Iglesia. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, solía insistirle a quienes los practicaban que la finalidad de todo apostolado, de toda enseñanza sobre el Evangelio, es llevar a las personas a vivir, a practicar la humildad. Y eso se hace mediante un esfuerzo constante de búsqueda de la pobreza, de la simplicidad, de la humildad interior. Se puede estar en posesión, me atrevo a decir, espero que todos los oyentes lo entiendan, lo capten muy bien, se puede estar en posesión incluso de muchos bienes materiales, guardando, conservando un corazón, una vida interior, un alma abierta al cultivo de la virtud de la humildad. Hay como dos banderas en el caminar de la vida de fe del creyente cuando hablamos de esta invitación a la humildad. Padre, no, es que, bueno, me surgen como varias inquietudes, pero debemos ir a un pequeño corte en este momento. Quisiera de pronto, al iniciar la segunda parte del programa, me ayude a mí también y de pronto nos ayude un poco a todos los oyentes a ahondar justamente en esta gran virtud que es tan compleja de vivir, que es la humildad. Entonces, Padre, yo le pido el favor que vayamos a un pequeño corte. Les invito a todos ustedes a que nos esperen, que ya regresamos.